Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial realizado por el INEGI reportó que existen 39.222 personas que nadie sabe qué hacen ni dónde están. 30.695 maestros comisionados o con licencia. También se descubrió que existen 113.000 personas, un poco más, ubicadas en otro centro escolar, 115.000 casi que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron y sin embargo pues siguen cobrando. El INEGI advierte que el 13% del total de las plazas en centros de trabajo no tiene sustento o no debe estar en la base de datos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Alberto Cerdán, coordinador de Activación Ciudadana de Mexicanos Primero, esta pues asociación destinada a estudiar precisamente el tema, entre otras cosas, el tema de la educación. Mauricio González, Ernesto Cervera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Alberto, este estudio va más allá de lo que originalmente ustedes tenían como información. La información, digamos, extraoficial, ¿qué les decía? La información que estaba en el Registro Nacional de Maestros y Alumnos y Escuelas, el RENAME, que era lo que tenía como información la Secretaría de Educación Pública, daba cuenta de cerca de 22.353 personas que cobraban como maestros y no daban clases y se dedicaban a asuntos sindicales. Lo que estamos viendo es que por lo menos hay 30.000 comisionados al sindicato explícitamente dedicados a esta tarea, pero en global hay 298.000 personas que cobran sin trabajar. Estamos calculando una estimación muy conservadora de un sueldo promedio 10.000 pesos al mes, 12 meses. Estas 298.000 personas cuestan 35.000 millones de pesos al año, Ahora, cada año. ¿cómo es que en este manejo que hace el INEGI, ustedes por supuesto lo interpretan, cómo es que aparecen estas 300.000 personas? O sea, aparecen 30.000 comisionados y el resto, ¿dónde están? Pues la forma en la cual se hizo esta encuesta es que llegaba el personal de INEGI con una lista del cuarto trimestre del 2013 que le proporcionó la SEP, donde está el centro de trabajo y el personal que está asignado a ese centro de trabajo. Pasaron lista, les pidieron su credencial para votar o una identificación, algunos no la mostraron, por cierto, pero bueno, pues aquí está Juan Pérez. ¿Dónde está Juan Pérez? No, pues no lo conocemos, no lo conocemos. O no, pues trabaja en otro centro, pero no trabaja aquí. No, aquí no, pero en otro sí. Ah, bueno, pues trabaja en otro centro. O ya está jubilado, fallecido, o está de comisionado sindical. Y así es como el INEGI llega a estas por lo menos 298.000 personas. Por cierto, también a la hora de que pasaban lista, no, pues es que está embarazada o está enfermo o tiene alguna licencia de beca educativa, está tomando cursos, en fin, lo que sea. Esos INEGI los puso aparte y son 98.000 personas. Que pudiese ser que estén A los cuales en les esa, damos el beneficio de la duda, claro. que a lo mejor no estaban en el centro de trabajo por alguna causa justificada. Pero por lo pronto el INEGI detectó 298.000 que sin justificación están cobrando de la nómina magisterial. El impacto que esto tiene, sin duda alguna, es importante en términos, como lo mencionaste, de erogaciones anualmente. Pero el impacto que efectivamente tiene tener personal que no está dando clases específicamente sobre la calidad educativa es una cosa verdaderamente monstruosa. Sabemos específicamente que el primer paso para poder decir que está mal es medirlo. Y sin duda alguna esto es un primer paso realmente muy importante, dimensionar el tamaño del problema. ¿Qué sigue? Pues, ¿Qué sigue? Porque nada más al decir, pues aquí está este hueco de casi 300.000 personas, pues está bien señalarlo, pero de aquí para adelante, ¿cómo se agarran las riendas del asunto? Hemos escuchado algunas opiniones de la SEP decir, pues ya no se les va a pagar a estas personas. Ese es un primer punto. claro. La reacción pues debe ser fenómena, sabemos, pero tiene que haber alguna estrategia para empezar a batir esto de manera mucho más sistemática. Porque a final de cuentas, pues estos huecos se pueden ir generando, dado el historial que tenemos como país y específicamente en el sistema educativo, pues de generar huecos permanentemente. Pues hay un gran reto que el propio censo da luz en términos de infraestructura educativa. Es decir, el hecho de que haya 20.000 escuelas sin baños, 20.000 escuelas sin baños, 81.000 escuelas sin drenaje,
que haya 18,000 escuelas sin electricidad, que Pero con haya computadoras, ¿no? 125,000 escuelas sin teléfono Ujú. y por tanto sin internet. Vamos, 85,000 escuelas sin salidas de emergencia, 100,000 escuelas sin señales de protección civil. Es decir, sí pasa por acciones de política pública muy específicas que tendrá que revertir este desastroso estado en el cual se encuentra la infraestructura educativa y para lo cual liberar los recursos de las personas que están cobrando sin trabajar será fundamental. Parte también de una reflexión mucho más profunda y es, la escuela es el espacio privilegiado para la transformación de las personas, para que ejerzan su derecho a aprender, que a final de cuentas ese es el derecho a la educación, y sean ellos mismos. Ese espacio privilegiado debería tener las mejores condiciones, tales que sean un ejemplo para toda la comunidad. Hoy la escuela no lo es. Y este abandono lo que evidencia es que el sistema está diseñado para privilegiar a los adultos, para sostener a adultos, pero no está pensado para que los niños aprendan. Y por otro lado, es detestable la corrupción siempre, pero es más detestable en el lugar donde se forman a los futuros mexicanos. Y que 300,000 personas, y esta es la magnitud del desfalco, que no solo es la cantidad de dinero, como bien señalas, sino que también es cuántas personas estaban al tanto de que había quienes cobraban sin trabajar, cuántos funcionarios emitían cheques, cuántas autoridades al nivel de director general hasta el nivel de secretario e incluso gobernador y presidente de la República sabían que esto estaba pasando, que había estas condiciones de infraestructura de las escuelas y no hicieron nada. Por tanto, la reflexión es, pues pongamos a los niños primero, es decir, si no apostamos por mejorar nuestro sistema educativo, si no transformamos este estado donde hay una corrupción generalizada, aceptada, vista como normal, en el lugar donde se forman los futuros mexicanos, algo no está bien. Oye, Alberto, efectivamente este tema de la falta de infraestructura en las escuelas, pues sí es notable y como bien señalas, me llamó la atención esta cifra que mencionabas de 35,000 millones, digamos, del costo de los que cobran sin trabajar. Eso es como 10 veces el presupuesto del Instituto para la Infraestructura Educativa en México. O sea, el presupuesto es de 3.500 millones al año y aquí se están desperdiciando 35,000. O sea, podríamos tener escuelas muchísimo mejor equipadas sin necesidad de aumentar el presupuesto federal, simplemente evitando este desperdicio. Pero no quisiera, yo quisiera preguntarte algo más bien sobre el tema de la calidad educativa, más que del censo. Y bueno, pues uno de los propósitos de la reforma educativa es precisamente que los alumnos tengan educación de mejor calidad. Y uno de los aspectos para lograr eso es la evaluación de los maestros, donde ha habido enorme resistencia en algunas entidades. Pero lo que estamos viendo es que en algunos estados pues están pasando legislación local que contraviene o parece que contraviene un poco el propósito este de que no se debe de evaluar a los maestros. En algunos casos ya como que se están haciendo ojo de hormigas, están pasando por alto, o la falta de asistencia de los maestros. ¿Ustedes cómo ven primero el problema y segundo, qué es lo que se puede hacer para que en algunas de estas entidades de veras no se vaya a echar marcha atrás a la reforma educativa? Porque si no, los que van a salir pagando son los niños, como tú bien señalas. El censo parece mostrar que justamente la resistencia a no evaluarse, es decir, evaluación siempre ha existido en México, evaluación docente siempre ha existido, solo que los criterios eran si llenabas una plaza para el candidato al gobernador en turno, si acarreabas niños para algún evento público, si estabas en el comité electoral de algún partido político en específico, y eso es como se evaluaban a los maestros, y justamente el control de las plazas por parte del sindicato con la complicidad del gobierno, pues permitía puede explicar este estado de cosas. Lo que hace la reforma educativa es intentar cambiar estos parámetros, es decir, de entrada la evaluación está a cargo de un órgano constitucionalmente autónomo en el cual el sindicato ya no tiene injerencia. Segundo, deben ser criterios académicos y profesionales lo que determine la promoción, la permanencia de los docentes.
Es probable, y aquí quizá ya podríamos diferenciar, que aquellos que no quieren la evaluación, pues está en este universo de 300,000 personas que saben que si los ponen a hacer una evaluación con criterios académicos y profesionales, pues quizá no pasen. Pero justo que tienen esta vida desahogada porque cobran un salario, pues tienen posibilidad de cabildear en los congresos, sobre todo en los congresos locales. Ocurrió, por ejemplo, en Sonora, en Veracruz, donde la cúpula sindical dictaba línea a los congresos locales de cómo debería votarse esta armonización. Y en efecto, hay varios estados de la República, principalmente Veracruz, Yucatán, Nuevo León, sorprendentemente, que justamente diluyen las consecuencias de las evaluaciones, como es que un maestro de nuevo ingreso a la tercera evaluación que reprueba, no a la primera, no a la segunda, a la tercera evaluación que repruebe, sea separado del servicio, o 3 faltas injustificadas consecutivas o en un mes puedan también separarse del servicio, que se les deje de pagar a estos aviadores que en la ley general está en el artículo 78, pero que en las leyes estatales en muchos casos lo omitieron o simplemente lo permiten. Entonces, ¿qué sigue? Pues por un lado, los congresos estatales tienen las facultades para hacer una reforma de la reforma y corregir las deficiencias, y por el otro lado, el gobierno federal puede interponer una controversia constitucional para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se pronuncie y establezca que aquellos artículos que contravienen la norma constitucional no se apliquen no solamente en el Estado, sino en cualquier parte del En país. todo caso está ahí el compromiso del secretario de Educación, Emilio Truefet, de diciembre se acabó. O sea, de aquí a diciembre podrán cobrar, ya no hay mecanismo para controlarlo, pero a partir de diciembre podría darse este mecanismo ya verdaderamente real de echar para atrás este tipo de gasto y poder utilizarlo en otra cosa. Ese sería, digamos, también algo que tendría que establecerse el compromiso, no solamente verbal, sino que lo pudiésemos ver el próximo año. Y el otro punto es lugares en donde ni siquiera el INEGI pudo entrar, ¿no? Así es. Estados en donde simplemente no se puede hacer ni siquiera el conteo, ni siquiera el censo, ya no digamos la evaluación, porque son zonas en poder de la coordinadora, ¿no? Sí, esta coordinadora que se ha convertido en todo aquello contra lo que luchó alguna vez, es decir, nació como oposición al charrismo sindical, le llamaban, pero que más bien han aprovechado todas las herramientas que permitió a ese charrismo sindical permanecer y expandirse para controlar políticamente a los docentes. Y en el caso de Oaxaca, lo que evidencia también por parte del gobernador es una extrema debilidad, casi diría vergonzosa debilidad, ante los designios de un grupo particular que para todo fin práctico está privatizando la educación, curiosamente, a pesar de que ellos dicen estar defendiendo la educación de manera pública. monopólica. De un monopolio y discriminando a aquellos que piensan diferentes a ellos. Entonces, estos estados, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, deben completar el censo, porque también es relevante saber escuela por escuela qué condiciones de infraestructura existen para que haya intervenciones precisas. Lo que ha dicho la coordinadora es que está mala infraestructura, denos el dinero a nosotros y nosotros lo administramos. Y parece ser que si eso no funcionó antes, en todas las minutas que han firmado, difícilmente va a funcionar en el futuro. Alberto, ¿qué tan subdimensionado estaría en ese contexto el censo? Porque justo en los 3 estados en donde está peor la cosa es justo donde no los medimos. Entonces, en número de escuelas puede ser el 10%. Pero a lo mejor en el tamaño del problema es enorme en términos de las deficiencias, de las instalaciones, del ausentismo y de las personas que no están. En el caso de Oaxaca, que es el que tenemos con mucha mayor precisión, el RENAME, que ya sabemos que no cuenta todo, pero era lo que teníamos de información, detectaba a 98,000 RFCs únicos a los que se les pagaba. Pongo la palabra RFC, es decir, personas únicas a quienes se les pagaba, pero en los informes de gobierno se presentaba una lista de 50,000 maestros. Aquí hay algo raro, hay 50,000 maestros que declaras, pero hay 98,000 RFCs únicos a los que se les paga. Entonces, pues ahí hay una pista de la magnitud Pues que puede puede ser tener
las irregularidades detectadas por el censo. Alberto Cerdán, de Mexicanos Primero, muchísimas gracias. Bueno, ahí está el escenario bastante tétrico. Esperemos que dentro de un año al menos podamos ya revertir esta situación. O en cuanto antes mejor. Gracias, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este martes el Instituto Nacional Electoral realizó su primer sesión semanal, luego de que la semana pasada fueron elegidos los 11 consejeros que lo integran. El INE ahora es presidido por Lorenzo Córdoba, quien fungía como consejero del antiguo IFE. De los 10 consejeros restantes, 3 estarán en el cargo 9 años, 4 durante 6 y los últimos 3 durante 3 años. El reto de este INE es instrumentar una reforma electoral y realizar los procesos electorales de 2015. O sea, todavía no saben bien a bien qué van a hacer porque pues falta que la reglamentación de la reforma política aparezca. Yo recuerdo que aquí, en este preciso escenario, estuvo Lorenzo Córdoba hace como un mes. Más 2 meses a lo mejor, y bueno, planteando, todavía desde la posición de consejero del IFE, el problema que representaba para un nuevo instituto instrumentar lo que sería un proceso electoral ya en condiciones diferentes. A mí me parece que las 11 personas, bueno, algunas la verdad no las conozco, no puedo decir nada, pero la gran mayoría de estas 11 personas que fueron elegidas, más allá, por supuesto, del asunto de si cuotas partidistas o no, son personas que están vinculadas al trabajo electoral, que tienen conocimiento, que tienen capacidad, que no pueden ser vistas como improvisados, que quién sabe de dónde lo sacaron, y en ese sentido hay una garantía para el nuevo INE. Su problema es hasta dónde los tiempos le dan a este nuevo INE capacidad para ver cómo le van a hacer para atraer cuando haya la necesidad el manejo o el control de elecciones estatales y también pues cómo armar lo que sería el proceso federal para el próximo 2015, ¿no? A marchas forzadas, sin duda alguna, Ezra. Hay que agradecer una cosa, no solamente la conformación y las personas que están ahí, simplemente que ya haya un INE conformado, porque, híjole, yo me imaginaba un evento la como Suprema Corte, la Suprema Corte era la que iba a nombrarlo por insaculación y punto. Sí, claro. Era un poco la idea. Pues sí, pero bueno, afortunadamente se pusieron de acuerdo y por lo menos está dado el primer paso. Ya salió la primera aceituna y ahora pues viene una tarea a marchas forzadas. Las elecciones no son dentro de 4 o 5 años. Son en el 2015, ya tenemos elecciones federales y sin duda alguna van a tener una tarea forzadísima para definir una serie de reglas y no pueden empezar mañana. Tienen que esperarse a que se decida en la Cámara de Diputados esta parte de las reformas a las leyes secundarias de la reforma política. Tarea pues que los va a tener desesperados por un buen rato, porque además puede tener una variación enorme en términos de los resultados que específicamente los diputados decidan. Yo creo que sí está claro. Bueno, a mí me parece que están dado el primer paso, que son los nombramientos y las personas. Yo tampoco conozco a todos los nuevos consejeros, sin embargo, lo que he leído pues de sus antecedentes parece que son personas profesionales y sobre todo conocedoras, con experiencia en el tema. Sin embargo, yo entonces tampoco entiendo por qué la mancha, ¿no?, de los partidos políticos de repartirse las cuotas, ¿no? Creo que era innecesaria. Bueno, pero el problema es que entonces ya los manchas a los propios consejeros, porque ya de alguna manera pues los van a identificar, ¿no?, si este es más afín al PAN, al PRI, el PRD, lo que sea. Me llamó mucho la atención el que no repitiera María Marván, que me parece que es una gente que tiene todas las credenciales y que creo que fue la única parte que no. Así es, como un lunar ahí que yo no entiendo qué sucedió, pero bueno. Pues como vendetta, ¿no? Sucedió, pues puede ser, pero ¿y por qué eso contra ella? Nada más. Nada más, es un juego político muy perverso a veces. El del consejeros del IFE, te lo digo por experiencia, pero bueno, el hecho real. Pero déjame ir, pero el punto son las reglas. O sea, yo creo que hay personas, pero ahora no hay reglas. Y entonces aquí el problema, a mí me parece que sí hay varias que son importantísimas. Bueno, en primer lugar tienen que seguir nombrando personas que son los consejeros estatales, por lo menos en 16 o 17 entidades de la República, que no es poca cosa. Y segundo, tú mencionabas un caso que es en qué condiciones, que eso fue muy criticado por Lorenzo Córdoba cuando estuvo aquí y por algunos de los otros consejeros anteriores, que es en cuáles son las condiciones precisas para que el INE intervenga en lugar de los institutos electorales. Pues no sé, esos no existen. Era la legislación podrá. Así lo decía María Marván, por cierto, el podrá y Lorenzo Córdoba.
Segundo, el tema de los recursos para las campañas. O sea, lo que yo entiendo que están tratando de hacer PAN y PRD, pues es que haya una ley nueva de procedimientos, de procesos Un COFIPE, electorales, un nuevo COFIPE. COFIPE, digamos, que hay una nueva ley de partidos políticos donde quede definido precisamente parte de lo que dio origen a esta reforma, que era la utilización de los recursos públicos. ¿Dónde están las reglas para eso? Pues no están. Entonces el problema es que, como dice Ernesto, ya estamos a la vuelta de la esquina, las elecciones son en junio del año entrante, y yo no sé si va a dar tiempo de que estas reglas se produzcan y se apliquen. Sí, hasta las candidaturas independientes, las alianzas, va a haber una serie de reglamentos específicos que no están puestos sobre la mesa, que van a complicar mucho el panorama. Supongamos que se logra. ¿Cuánto tiempo les van a dejar a estos nuevos comisionados para hacerse expertos en las materias? Porque luego vienen las comisiones, que obviamente no están dadas ahorita. Y eso se va dando a través del tiempo. Una vez que esté lista la reglamentación del propio INE, entonces se van a definir las comisiones, a ver a quién le tocan las elecciones, ya bien a quién le toca vigilar los recursos y a quién le toca vigilar las candidaturas independientes y una serie de factores que no están puestos sobre la mesa. Y entonces se tienen que volver expertos en 2 semanas sobre un tema específico para poderlo llevar a cabo. Va a ser un trabajo titánico. Yo creo que el otro elemento que va a haber que también pues manejar con mucho cuidado en el momento de establecer esta legislación secundaria es la conexión que hay entre el nuevo INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno de los problemas que se generaron en el IFE durante mucho tiempo, durante su funcionamiento, fue que muchas de las resoluciones del Consejo General pasaban al tribunal porque un partido las impugnaba y el tribunal lo rebotaba una y otra y otra y otra vez, bastantes veces. Uno diría, bueno, pues ese es el trabajo, ¿no? O sea, se trata de que el tribunal corrija al IFE, o en este caso al INE, pero yo creo que aquí tendría que existir, con esta nueva legislación, un canal institucional que le permita, por lo menos en términos de asesoría legal, evitar que el proceso, por un lado, pueda ser impugnado por irregularidades, que es un poco difícil, pero por otro, que exista un tribunal que sí le pueda decir a este nuevo instituto, a ver, estas son las normas, tienes que manejarte, aquí están, y aquí está lo que puede ser una interpretación jurídica, que puede ser que haya pugna y por eso, pues de todas maneras se regresa a tribunales, perfecto, pero reducir al mínimo esto, porque en una de esas, con todo el aparato que tienen ahora, con toda la situación de elecciones estatales que puede llegarles, se puede convertir esto en Inmanejable. en algo inmanejable para el instituto y por supuesto para el Tribunal Federal, ¿no? Bueno, yo creo que ese es otra vez un ejemplo de que lo que nos están faltando son las reglas, pero yo creo que lo que ya también está faltando, además de esto, es tiempo, porque a mí me parece que difícilmente, aquí la ley marca plazos que sí se tienen que cumplir y si mal no recuerdo, uno de estos plazos es el 30 de abril. El 30 de abril es dentro de escasas 2-3 semanas. 2 semanas, hay Semana Santa en medio y bueno, el otro punto es que se irían a un extraordinario para mayo, pero bueno. Puede ser, pero Eso es prorrogar todavía las sí, claro. decisiones sin ningún problema. Pero, Ahora, bueno, eso no sé, yo confieso que ahí no lo tengo yo claro, pero el hecho de que hayan adelantado las elecciones de julio a junio, en las elecciones del próximo año, te acorta También los te plazos. acorta Y los creo plazos. que hay algunas disposiciones donde tienes que dejar el espacio suficiente y del 30 de abril no se puede pasar. Ahora, el problema también radica en que para aprobar esta reforma electoral o esta legislación para la reforma electoral o la reforma política, hay una vinculación muy clara por parte tanto del PAN como del PRD con temas como el del energético o el de telecomunicaciones. O sea, si fuese una reforma o una legislación secundaria a la reforma política claramente establecida en tiempos como la única, no habría problema. El problema aquí es, o lo complicado, es que se envuelve en las otras dos. Y si hay pleito en telecomunicaciones por la forma en la que está el planteamiento del gobierno o el PRD quiere posponer la reforma a las leyes secundarias a la reforma energética para tratar que no pase porque no están de acuerdo con ello, en una de esas, en ese juego, puedes terminar pues haciendo una reforma política o una ley secundaria a la reforma política que dañe enormemente y que incluso pueda ser también impugnada como anticonstitucional por los y con propios eso, por partidos. los propios partidos políticos Sí, en este correcto. absurdo como tal, ¿no? Sí, máxime cuando tienes ya esta posibilidad de anular elecciones completas.
si efectivamente se puede demostrar, como está en la reforma constitucional propuesta, pues que hubo un exceso de recursos. Sí, el tema es muy endeble. Ahora, no hay que ser ingenuos. Lo van a utilizar y va a haber intercambio de una cosa por otra. Eso que no nos quede la menor duda, es la manera de hacer política como se ha venido haciendo, pues por lo menos durante estos últimos 14 meses. En el marco del pacto o no, en la Cámara de Diputados o no, estas negociaciones están muy claras, están muy presentes y yo no tengo ninguna duda de que va a ser una cosa por otra. A final de cuentas, eso es lo que vimos en el transcurso del año pasado. El PAN se le dio una participación muy activa en la parte energética, en contraparte al PRD se le dio una participación muy activa en la reforma fiscal, y bueno, el PAN, habiendo separado, como separó también el PRD uno de los otros, pues tomó cartas en el asunto por la vía de la reforma política. Sin duda alguna, en esta parte de leyes secundarias va a haber también negociaciones de ese tipo y va a haber partidos que se paren y no. El problema es nuevamente de tiempos, porque, pues como bien lo dice, si estuviera aislada de todo, pues no habría problema, pero aquí sí hay una contaminación terrible. Y por último, yo creo que va a haber detalles, por ejemplo, el de la credencialización, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, donde supuestamente la credencial del IFE va a ser válida. Así dice. Y todo el mundo diría, oye, pues qué problema hay, bueno, excepto alguien que le encuentre el argumento jurídico en donde a lo mejor esto se vuelve impugnable y resulta que donde no salieron los resultados electorales como alguien quería, pues de repente utilicen eso como excusa. Entonces hay que ver. esa es apenas una de los elementos. Sí. Y por supuesto el otro es esta nueva dinámica de 11 consejeros. Unos ya saben, ya estuvieron ahí, otros conocen de cuestiones electorales, pero apenas se incorporan y no es tan fácil establecer la dinámica, les va a tomar tiempo, no se trata de un mecanismo de continuidad que puede funcionar así, sin ningún tipo, digamos, de periodo de preparación. No, si con 7 o con 9 era difícil ponerse de acuerdo, con 11, bueno. Con 11, bueno, ahí va a estar, pero bueno, se les requerían para este nuevo instituto. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre Michoacán, el tema pues que tiene a los 3 grandes partidos políticos nacionales y al propio gobierno ahí enfrentados sobre quién es el responsable de esta situación. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal arraigó al secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina, por tener supuestos nexos con los caballeros templarios. La Procuraduría General de la República afirmó que existen evidencias de reuniones que sostuvo este funcionario estatal con el actual líder máximo de los caballeros templarios, el único ahí que sigue prófugo, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. En este contexto de visita por la entidad, el presidente Peña Nieto dijo que el objetivo es devolverle la seguridad y la tranquilidad a los michoacanos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, y bajo este principio, pues yo creo que hay una responsabilidad colectiva. Otra vez, cada quien tiene la posibilidad de aventar la pelotita uno al otro. Los perredistas, bueno, pues tuvieron 12 años ahí de gobierno con un enorme deterioro. Primero Lázaro Cárdenas Batel, después, por supuesto, el caso de Leonel Godoy, con el hermano incómodo como tal, con el michoacanazo, en donde pues ahí aparecieron distintos personajes supuestamente vinculados al crimen y que quedaron libres. Para el Partido Acción Nacional, bueno, pues fue el inicio de la campaña o de lo que sería esa estrategia de seguridad en el estado, que era el estado natal del presidente entonces, Felipe Calderón, y pues este tema del michoacanazo, que fue finalmente la incapacidad de procesar legalmente a aquellos que habían aprendido como presuntos delincuentes. Presidentes municipales. Presidentes municipales, no estamos hablando de poquitos, y no pudieron hacer absolutamente nada. Y bueno, el PRI que puede salir con ese argumento, también, bueno, pues Jesús Reina es secretario de gobierno, fue gobernador interino durante la convalecencia de Fausto Vallejo, y ahí pues también hay mucho lodo que manejar. Lo cierto es que la decisión presidencial fue, pues por un lado, acabar con toda esta estructura de colaboración política, y allí está pues el compromiso hecho realidad al detener a Jesús Reina, pero también pues la otra parte que hay que tomarla con cuidado, que el proceso, que la Procuraduría pueda realmente pues presentar argumentos sólidos y evitar a su vez que el Poder Judicial local pueda hacer algo como lo que hizo con el llamado michoacanazo, ¿no? Sin duda, lo que no se puede y no se vale ahorita es quitar el freno, meter el freno y quitarle la pata al acelerador. Sin duda alguna hay que seguir
no solamente con el montón completo de la Marina, el Ejército, la Policía Federal Preventiva, todo lo que se requiera para restablecer el Estado de Derecho en Michoacán. Desde hace un buen rato no lo tienen y eso ha tenido consecuencias monstruosas. Como dices, culpables todos, culpables inclusive hasta la iniciativa privada, que tarde que temprano se dio cuenta que era imposible invertir ahí, se ha salido de manera masiva del Estado, culpable el gobierno, inclusive federal, porque no ha hecho una obra desde el puerto Lázaro Cárdenas importante en el Estado que jale y genere y detone empleo. Es una serie de tristezas que han generado el horror económico del horror político. A final de cuentas, establecer este orden va a requerir cambios profundos en la sociedad, va a requerir cambios profundos en el ámbito más pequeño de todos, que es el municipio y las propias ciudades o localidades. No están acostumbrados los michoacanos, ya no de los últimos 12 años, de los últimos 60 años para tener un orden específico similar al que existe en otras entidades del país. Yo veo complicado que esto se pueda resolver de la noche a la mañana, pero a final de cuentas lo que no se puede es detener este proceso porque es un ejemplo de lo que se está empezando a vivir en otras entidades federativas. Finalmente, creo que es importante esta determinación de haber nombrado este comisionado, esta figura de Alfredo Castillo, el encargado desde el Poder Ejecutivo de desmontar esto. No había de otra. O lo hacían desde el Poder Ejecutivo Federal. Ese sí es el gobernador interino. Ese sí es el gobernador que está desmontando todo y que incluso tiene que hacer frente a esta problemática que tú mencionabas de productores de aguacate que durante muchos años, o de limón, que tienen que estar pagando por protección, como chantaje por parte del crimen organizado, o por otro lado el tema de autodefensas, en donde por un lado pues tuviste que actuar junto con ellos para poder terminar de hacer el trabajo, pero no siempre estas autodefensas pues estaban o actuaban ni dentro de la ley, por supuesto, ni también en favor del bando de la ciudadanía, porque algunos de ellos pues incluso eran pues infiltrados de los otros, de los señores tanto de familia michoacana como de caballeros templarios, ¿no? Yo creo que esto del comisionado pues no es otra cosa más que una desaparición de poderes estatales por la puerta de atrás, de facto, digamos, ¿no? Yo creo que entró con mucha energía, ¿no? Y creo que sin duda ha habido avances, ¿no? Han capturado a varios líderes del crimen organizado y demás, pero lo que a mí no me queda claro son los vacíos que se están generando por un lado y por otro lado algunos aspectos en donde pues a la hora que le sigan rascando no sé cómo lo vaya a querer manejar el gobierno, el PRI y el Ejecutivo Federal. ¿Y a qué me refiero? Por un lado tienes el problema de, cortarle la cabeza o atrapar a alguno o matar a algunos de los líderes del crimen organizado no te está resolviendo totalmente el problema de la inseguridad en el Estado. Simplemente está dejando un vacío en donde las autodefensas dicen, yo no entrego las armas porque efectivamente ya agarraron a muchos de los templarios, pero ahora lo que sucede es que van a venir, ¿no?, los Zetas o cualquier otro, ¿no?, organización delictiva y va a ocupar ¿no?, su lugar. Y mi problema como ciudadano es que yo era presa del crimen organizado, no de los templarios exclusivamente. Entonces ahí creo que hay una situación que no va a ser fácil de resolver. El otro punto, que es el tema de Jesús Reina, para empezar, el señor Reina se le acusa de que se reunió con la Tuta, entre otros, ¿no? Y algunos otros líderes del crimen organizado. Perdón, que esa es incluso la acusación que Luisa María Calderón, como candidata del PAN a la gobernatura, había planteado que el PRI había ganado por la alianza con los templarios. Pero bueno, yo hasta donde yo sé, en este país reunirse con alguien más no es delito. No, pero ahí te va. El punto es, ¿de qué platicaron? O sea, no se reunieron en plan social, estamos de acuerdo, ¿no? Y esperemos que no en plan de negocios. Ese es el punto. Platicaron para ver si en la época de la campaña del actual gobernador Vallejo los templarios podían aportar algunos recursos, dar alguna ayuda. Platicaron sobre, oiga, si ganamos nosotros, pues aquí vamos a tener algún tratamiento, vamos a decir, simplemente de privilegio para ustedes. Eso, no sé. Quién sabe, habría que, claro, es una gran hipótesis. El otro tema es la propia gobernabilidad del Estado, ya que ellos tenían esta parte, tratar de establecer. Pero ¿cómo lo generas? Entonces, pero el punto es ese, o sea, el punto es que el punto no es que
se han juntado, el punto es de qué platicaron y cuando se vaya sabiendo eso, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el comisionado? El secretario de Gobernación dice muy enfáticamente, esto no es un michoacanazo, está bien, puede ser, no va a ser un michoacanazo, pero el punto es, y todos los que estaban involucrados, si es que fuera el caso, ¿qué va a hacer el Gobernación gobierno dice que federal? no tiene nada contra Fausto Vallejo, que es el gobernador, hasta ahora no. En un año hay elecciones y aquí el problema es cómo vas, por un lado, cómo limpias todo el Estado, cómo creas una policía estatal propia que pueda sustituir incluso a los propios grupos de autodefensa y tercero, pues establecer un mecanismo, un acuerdo político entre las fuerzas internas para decir, todos nos enlodamos, todos estuvimos ahí presentes de una o de otra manera, salgamos de esto bajo un acuerdo político en donde pues no sigamos aventando lodo, porque todos tienen de dónde mancharse sin duda alguna, ¿no? No, sí, ¿y cómo restableces el orden desde el tejido más fino? En la parte más elemental, hay que ver nada más lo que ha pasado muy recientemente. El INEGI no puede ir a levantar los censos en las escuelas, en parte porque dicen que no, pero en parte también porque los que van y censan dicen, yo a Michoacán no me meto. ¿Cómo vas a mandar a los del SAT a cobrar impuestos? Dicen, no, yo ahí con los limoneros y los aguacateros, yo ahí no me voy a cobrar los impuestos. Vamos, no se pueden hacer ni encuestas electorales en Michoacán porque las empresas que hacen ese tipo de encuestas no quieren mandar a sus No, encuestadores. porque ya se los han secuestrado. Es correcto. Ni abasto en las comunidades porque les roban los camiones. Vamos a lo ¿no? siguiente, claro, abasto, empresas grandotas distribuidoras o refresqueras o de pan, les han asaltado una cantidad tremenda de camiones. El propio puerto, que era entrada y salida importante de muchos productos, ya prefieren utilizar otros puertos. Restablecer ese orden económico y de gobierno y de autoridad, híjole, no te lleva poquito Yo no veo tiempo. la salida, es que ese es el punto, yo no veo hacia dónde va la salida, me parece que el rumbo ha ido avanzando, pero no sé. Y además que es el correcto. Y es el correcto. Y la declaración claro. del presidente ayer me parece muy Pero válida. ¿dónde decir, terminas? Cueste lo que cueste, ni modo. Si tengo que perder Michoacán en términos de elección, pues lo perderé, pero pues el problema aquí es que todos tienen, ahora sí que cola que les pisen, todos estuvieron ahí metidos. Trabajar en Michoacán implicaba este tipo de pactos y bueno, veremos lo que sucede de aquí en adelante, pero yo creo que no había otra salida, o sea, en el nivel al que habías llegado no tenías otra alternativa más que de facto desaparecer los poderes y doblarle la mano a las autoridades de ahí bajo el principio de que pues ustedes están metidos, ustedes son los corresponsables con nosotros y vamos a desmontar esto de una vez por todas, lo que no se hizo durante mucho tiempo, ¿no? Pero la pregunta es, ahora que hay elecciones en Michoacán, ¿va a aceptar el nuevo gobernador que haya intervención del gobierno federal? Yo creo que va a ser difícil que no se dé porque en un año no se va a corregir esta situación en todo el estado. Si tienes la capacidad de ir recuperando espacios y creando una policía estatal, pues tendrás que aceptar periodos de transición. De 2 o 3 años. Periodos de transición, pero es que tu otra alternativa es simplemente decir, bueno, pues ya déjenme solo y dentro de 3 años decir, pues ¿qué creen? Que ya volvieron a ocupar los espacios y por favor mándenme de vuelta al ejército, algo que no sería aceptable. Ahora, ¿qué tan diferente es Tierra Caliente del lado de Michoacán que del lado de Guerrero? Yo no le veo mucha diferencia. ¿Y qué políticas vas a utilizar cuando estás perdiendo también el control en muchas regiones, no solamente aledañas? Probablemente en Tamaulipas, en la Huasteca, pues también la cosa está de horror. Con las mismas características o peores en materia de extorsión y en materia de secuestros y en materia de delincuencia general. Lo acabamos de ver el fin de semana pasado. Y es que si el esquema Michoacán, así como se hizo, funciona y se da una salida institucional de una u otra manera, el siguiente paso es buscar otros estados, véase Tamaulipas, ¿sí? No sé qué pasará en Guerrero, pero bueno, Tamaulipas por lo menos, en donde la única forma de recuperar otra vez el control del estado es utilizar pues este tipo de estrategia que la verdad sí le ha funcionado al gobierno. No había otra alternativa, suponiendo que pudieras hacer todas las cosas así sin ningún tipo de presión, ¿no? Ahí está el tema. Vámonos a una pausa, vamos a regresar con temas económicos. Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer todos menos y México pues también en ese contexto. Esto es Dinero y Poder. El Fondo Monetario Internacional recortó sus estimaciones de crecimiento de la economía mundial para este año y el próximo. Dijo que la economía mundial crecería 3.6% en 2014 y 3.9% en 2015. Estas previsiones tienen un reajuste a la baja de 0.1 puntos con relación a las divulgadas en enero. Para México, el FMI mantiene sin cambio sus previsiones. Anticipa que para este año se crecerá 3% y 3.5% para
2015. Pues ojalá y el 3% nos dé para este año, muchos ya lo dudan, tendría que haber un crecimiento importante. La economía norteamericana, todos los días seguimos viendo pasos importantes de avance, mientras que en el caso mexicano, pues este gasto público ejercido, yo recuerdo, a ver, ahora sí le voy a hacer la pregunta a Mauricio González, que me decía, no hay vuelta de hoja, con el dinero que le están metiendo, o que le van a meter, o que tendrían que meterle, tendrías el gobierno, endeudamiento, etcétera, tendrías que manejar un crecimiento, pero así, nada más automático, de 3%. 2,5%. 3,5%. 2,5%. 2,5%, bueno, conste, 2,5%. Pero por lo que invierte el gobierno. Sin embargo, el gobierno dice, yo ya ejercí el gasto y el primer trimestre y pues está prácticamente parado. Hay quien dice que habrá contracción, no creo que se llegue a eso, pero por lo pronto los números entre inversión de gobierno y lo que es crecimiento no dan. Sí, efectivamente no dan, Esra. Mira, la estrategia de crecimiento económico para este año es la que tú mencionas. El gobierno decidió subirnos los impuestos, sobre todo a los ciudadanos, pero al mismo tiempo decidió gastar más de los recursos que va a recaudar por la parte tributaria. O sea, eso significa una inyección de recursos adicional a la economía de aproximadamente 160,000 millones de pesos en todo el año. ¿Qué ha hecho los primeros 2 meses? Porque solamente hay estadísticas de los primeros 2 meses del año. Bueno, se gastó 100,000 millones de pesos en adición a lo que se había gastado en los primeros 2 meses del año pasado y nos cobró impuestos por 38,000 millones. Entonces hay como 62, 65,000 millones de pesos de inyección neta de recursos a la economía. Eso, para darnos una idea, eso es el 40% de la meta anual. O sea, el gobierno sí está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Lo que pasa es que no le están dando los resultados que pensaba que iba a tener. ¿Y por qué no están dando los resultados? Porque resulta que con el aumento de los impuestos, la clase media, de la cual Ernesto conoce muy bien a detalle ese tema, la clase media y la clase media alta, significa un buen trancazo, una reducción en el ingreso disponible para gastar en todo tipo de bienes y servicios, y entonces el consumo privado se ha frenado, y el consumo privado es el 60% de la demanda de bienes y servicios en este país. Y por otro lado, hay un problema en donde los empresarios dicen, si yo estoy viendo que la expectativa de ventas no es muy buena, ¿para qué invierto en ampliar mi capacidad productiva, mi planta, mi equipo? Entonces no lo están haciendo. La gran pregunta, y la verdad es una pregunta muy difícil, es, ¿y ahora qué puede hacer el gobierno? O sea, ¿qué política pública puede instrumentar? ¿Qué herramientas tiene como para romper este círculo vicioso en donde los empresarios no invierten porque no ven una buena expectativa de ventas, los consumidores no consumen porque o consumes o pagas impuestos, y el gobierno le está metiendo todo el dinero que puede a la economía, pero no es suficiente? Y hay una tercera, y los inversionistas extranjeros todavía no le meten el dinero a México que no vean las leyes. hasta que no vean las leyes secundarias. Entonces tienes un cóctel en donde los 3 componentes más importantes de la demanda agregada, que son el consumo privado, la inversión privada nacional y la inversión extranjera directa, simplemente no están jalando. Algo empieza a jalar el cuarto componente, que son las exportaciones. Estas exportaciones, que al menos en el sector automotriz ahí van, tuvieron un repunte importante en marzo, ya están creciendo al 12%, sin duda alguna es una tasa que refleja lo que está sucediendo en los Estados Unidos respecto a la demanda de nuestros productos, pero que en el resto de los sectores todavía no está claro. La maquinaria y equipo simplemente no está jalando todavía a los niveles que requiere. Y nos queda el quinto componente, que es el consumo del gobierno, que ese sí está creciendo de manera muy importante. ¿De qué tamaño tiene que ser el impacto en el consumo privado para que haya verdaderamente una contracción en las ventas durante el primer trimestre del año, especialmente en autoservicio? Muy importante. Sin duda alguna, esta clase media y clase media alta en nuestro país observó una caída en su ingreso personal nominal cercana al 4%. Si le quitamos la parte inflacionaria, es muy superior al 4% esta caída. Y Pues es el doble. Es prácticamente el doble, es una caída del 8%. Enfrentar un inicio de año con una caída del 8% de tu salario, de tus percepciones, es realmente dramático.
Y eso te explica una muy buena parte de muchos sectores qué es lo que está pasando. Se ha caído la demanda de créditos por vivienda, pues sí, porque el 40% de las viviendas las demanda precisamente la clase media y media alta. Se ha caído la demanda de coches, especialmente de los de estratos altos, de manera muy importante. Se ha caído también la demanda de electrodomésticos en este país muy fuertemente, y esos conocidos como bienes duraderos en el país son un fenómeno tractor hacia el resto de las actividades del país. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, no tiene mucho que hacer más que consolidar muy rápidamente las leyes secundarias, tratar de que la Cámara de Diputados se ponga de acuerdo rápidamente, que sean leyes secundarias que no contradigan el espíritu con el que se hicieron las reformas constitucionales el año pasado, y esperar a que el sector privado empiece realmente a invertir en este país, porque las oportunidades, no hay duda, están ahí, probablemente no en el primer semestre del 2014, pero es un mercado interno que sigue teniendo 18 millones de familias con poder adquisitivo importante. 18 millones de familias es más que todo Argentina, es más que todo Chile, más que todo Colombia. No que Brasil sí tiene un mercado interno más que nosotros, pero no es un mercado interno despreciable del todo. Déjame elaborar un poco más sobre esto de y qué se puede hacer para salir de este marasmo económico. Bueno, es claro que tendría que haber de alguna manera algún empujoncito por la parte gubernamental, porque los privados pues, no van a cambiar su actitud, hay un gran pesimismo. Hay más pesimismo económico respecto a México internamente en el país que afuera, lo que por tienen supuesto. Sí, afuera nos ven muy bien. extranjeros. A los extranjeros vas y platicas con cualquier extranjero, no está bastante Sí, bien. pero no le meten hasta Pero que no le, no bueno, ya lo termine están dinero. empezando a Compran hacer. bonos, ¿eh? Ya lo Compran bonos, ya lo eso sí. empezaron a hacer y Deudas ya por sí, eso pero está bajando inversión. el tipo de cambio, ya está abajo de 13 pesos, yo creo que va a seguir bajando un poco más. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es ¿qué instrumentos tiene el gobierno como para darle el empujoncito adicional que necesita la economía y entrar en un círculo virtuoso? Bueno, no está tan fácil porque, mira, por el lado de la política fiscal, pues ya gastar más dinero ya, Ya no no se puede, puedes. ya no, físicamente no ya hay. no les da. Eso sí te va a generar La inflación. política monetaria no depende del gobierno, depende del Banco de México y ahí sí el Banco de México pues va, ¿no? a preservar su autonomía y honestamente yo no vería realmente ninguna ayuda adicional. Entonces al gobierno le queda la política comercial, que es modificar los impuestos a la importación, las tarifas, los permisos. Puede ser que tuviera No funciona. un impulso en ciertos sectores, pero no a nivel nacional. La política crediticia, pues no puede obligar a los bancos a dar crédito a fuerza. Pero ¿y la reforma financiera, pa? Sí, pero esa va a empezar a dar, no, pues esa todavía tiene que pasar todas las leyes, ¿no? Para Sin afinarla. financiamiento no hay Y inversión. exactamente, toda la normatividad, entonces tampoco va a resultar. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno está haciendo? Pues lo que está haciendo, en mi opinión, está comprando un poco de tiempo. Eso es lo que a mí me explica, por ejemplo, las declaraciones de los funcionarios hacendarios, es decir, Hacienda no va a modificar la cifra de crecimiento económico estimada para este año 3.9% hasta que salga el primer trimestre, sí, pero el primer trimestre lo vamos a conocer en mayo, es cuando el INEGI lo publica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está comprando un poco de tiempo, esperando que efectivamente, ¿no? Solito, ¿no? Se vaya con el impulso al gasto público, se vaya generando esta expectativa de mejoría económica, pero ese va a ser un proceso de meses. Yo creo que la actividad económica se va a notar en el bolsillo de la gente solamente a partir del segundo semestre del año. Esperemos que sí, el año pasado así decíamos y nunca sucedió. Nunca se notó. Ahora, nada más, el tema inflación, el día de ayer apareció el dato de inflación ya abajo del 4%, en 3 y pico, 3.75, 3.80. Bueno, el problema es una baja en la inflación por falta de demanda o por un impacto en precios. El hecho real es que pues uno pensaría que esta economía que se cae y que se cae también es la un inflación. extraordinario síntoma, déjame decirte, porque los dos elementos fundamentales para determinar el consumo privado son el empleo en este país, que sigue estando muy por abajo en el primer trimestre respecto al trimestre pasado, pero que tiene ciertos visos de que empieza a recuperarse. Pero mientras no alcancemos una dinámica de crecimiento en el empleo formal cercano al 6%, difícilmente se va a recuperar el consumo. Y el otro es el salario, pero no el salario nominal, que ese sí sabemos que bajó porque te están cobrando más impuestos, sino el salario real. Mientras menos le descuentes a ese salario de por sí bajo en términos inflacionarios, pues mejor va a estar el consumo privado. Y esa parte de inflación yo creo que sí va a inducir un mayor crecimiento del consumo, sobre todo en el segundo trimestre del año.
El golpe fue muy fuerte, especialmente en alimentos. Unos le pueden decir básicos, otros no le pueden decir. El caso es que alimentos en el primer trimestre del año, especialmente enero, tuvo una inflación fuerte y importante y eso le pega muy fuerte al ingreso disponible de las familias una vez que compran esa parte alimentaria. Vamos a ver cómo se comporta en el Yo segundo lo veo un poco al trimestre. revés. Yo veo como la inflación que va bajando como signo de debilidad, de que la gente no está comprando. Así es. Y entonces no es que al bajar la inflación la gente vaya a comprar más, es que la inflación está bajando porque la gente no está comprando. Y entonces yo pienso que ahí está el problema. Mauricio González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.